Este tema se ha adelantado, ¿no? Hablé con uno de sus compañeros y me dijo que prefería que lo adelante para que puedan tener ustedes un poco más tiempo de estudiar, ¿no? Entonces vamos a adelantar el día de hoy el tema llamado enfermedades o del mediastino o patología mediastinal, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Siempre al final de la exposición. Primero, cuando hablamos de enfermedades del mediastino, primero tenemos que definir que el mediastino es el compartimiento anatómico extrapleural, ¿no? Por fuera de la pleura, ubicado en la región central del tórax. Tenemos que delimitarlo por delante con el esternón, por la parte lateral con la pleura mediastinal y la parte posterior, vértebras dorsales y arcos costales, ¿no? Es importante conocer esta delimitación porque justamente todas las patologías se van a dar en estos límites y más adelante vamos a ver las estructuras que están ubicadas en estos límites. En la parte superior se haya comunicado por el cuello, el hueco supraclavicular, a través de la abertura superior del tórax y por abajo por los diafragmas, ¿no? Esta división es arbitraria, hay diferentes divisiones que se van a ver, pero lo que tiene mayor valor clínico quirúrgico es la siguiente división. Es la división en superior, anterior, medio y posterior. Ahí vemos una radiografía de tórax en la cual vemos cómo está delimitado el mediastino en la parte central del tórax, ¿no? Entre ambos campos pulmonares, ¿no? Es importante conocer cómo se ve el espacio mediastinal en la radiografía de tórax normal para poder definir si podemos encontrar alguna alteración que nos llame a realizar mayores estudios para un mejor diagnóstico. Ahora, retomando la división anatómica, vamos a ver que podemos dividirlo en superior, anterior, medio y posterior. Normalmente, el superior y anterior lo toman como uno, es lo más común, y llaman el antero superior. Vemos que hay una línea, ¿no? Que va a delimitar el superior de los otros segmentos, una línea que va desde el manubrio del esternón hasta aproximadamente la cuarta vértebra dorsal. Hay una línea que va por delante de la cara anterior del pericardio y ahí va a delimitar el mediastino anterior. Otra línea que pasa por delante de la tráquea, en la parte superior, y por detrás de la parte posterior del pericardio, ahí vamos a determinar el mediastino medio, y una línea que va más o menos 1 centímetro por detrás del margen anterior de las vértebras, y ahí se va a definir el mediastino posterior. Como les mencionaba, es importante tener en cuenta estas divisiones para poder definir las estructuras que se encuentran en estas divisiones. Y así tenemos lo siguiente. En el mediastino anterior superior vamos a tener varias estructuras, principalmente vía aérea del sistema circulatorio, tráquea, esófago, la aorta, la vena cava, vena ácido, una gran cantidad de linfáticos, ganglios y tejido conectivo. En el mediastino medio, vamos a encontrar principalmente el corazón, ¿no? Y todos los grandes vasos también, además de lo que son los linfáticos y ganglios. Y en el mediastino posterior, principalmente vamos a ver estructuras de tipo nervioso, simpático y parasimpático, por ejemplo, el nervio vago. También van a haber otras estructuras que van a venir, que vienen desde el mediastino superior y bajan, ¿no? Recorren todo el tórax, entonces van a compartir ubicación tanto en el anterior superior, por ejemplo, el esófago, lo que son los conductos torácicos, la aorta, entre otros, ¿no? Entonces, es importante conocer cuáles son estas estructuras porque de acuerdo a la ubicación que vamos a ver en los diferentes estudios por imágenes, nos podemos dar una idea de frente a qué patología o qué alteración nos encontramos. ¿Ok? Ahora, ya repasando un poco, repasando ya en sí lo que es la patología mediastinal, vamos a ver lo que se considera lo que es el síndrome mediastínico. El síndrome mediastínico está definido como el conjunto de signos y síntomas que resultan de la compresión de uno o varios órganos del mediastino.
Se observa principalmente en tumores malignos, ¿no? Es característico de las neoplasias, la causa más común el cáncer pulmonar, pero también en patologías de tipo benigno, por ejemplo, cardiovasculares, pericarditis, alteraciones como vasculares como neurismas, inflamatorios difusos, crónicos, tuberculosos y no tuberculosos. Los síntomas que van a presentarse, tanto la severidad y la rapidez con las cuales se presenta, dependen de la localización, de la topografía. Por ejemplo, la sintomatología va a ser mucho más precoz en los tumores que se hallan en el mediastino de la parte superior, debido a que en este lugar es un espacio pequeño, ¿no? No hay mucho espacio en los cuales las diferentes patologías puedan crecer. A diferencia, en la parte inferior, se dispone de mayor espacio, entonces la sintomatología se va a presentar de manera tardía, ¿no? Entonces, la presentación de síntomas también nos puede definir un probable diagnóstico. Tenemos que las manifestaciones respiratorias son las más frecuentes: la tos seca, la disnea y la cianosis. El síntoma más frecuente es la disnea, ¿ya? Recuerden bien eso. Ahora, hablando ya de las diferentes patologías, ya de los síndromes mediastínicos, vamos a hablar de una patología que es el neumomediastino, que también es conocido como enfisema mediastinal. Tenemos que considerar que puede ser primario o espontáneo, o puede ser secundario o asociado a alguna otra patología. Cuando hablamos de primario, podemos encontrar, por ejemplo, en esfuerzo físico intenso, un tos, episodio de tos intensa, en defecación en pacientes que están estreñidos, como sufren de estreñimiento, y durante la labor del parto también se ha visto casos de neumomediastino. Y secundario, ya cuando se ven asociadas a alguna patología. Por ejemplo, patología de tipo respiratorias, principalmente enfermedades tipo obstructivas, como el asma bronquial EPOC. Por ejemplo, en una crisis asmática, en una exacerbación de EPOC, puede verse el neumomediastino. En neumonías, en tuberculosis pulmonar. ¿Ok? También podemos ver traumatismo torácicos, ¿no? Por arma blanca, por ejemplo, en neumotórax, rotura traqueal, o sea, una rotura de cualquier órgano que tenga aire en su interior puede producir la salida de aire hacia la zona mediastinal. Rotura traqueal del esófago, la mediastinitis, que vamos a ver más adelante, que es una infección del mediastino, que se puede producir aire secundario a la infección por gérmenes anaerobios. También puede ser diatrogénico, como en lo que son las endoscopías, ¿no? Es importante con los diferentes estudios imagenológicos, clínicos, permitir definir si es un mediastino primario, un neumomediastino primario o secundario, debido a que si es secundario, la principal es ver la causa y tratarla, ¿no? Y en la etiología primaria hay que ser un poco más conservadores, ¿no? Los síntomas, tenemos que tener en cuenta que generalmente cuando se presenta el neumomediastino, va a ser un hallazgo incidental generalmente, porque la mayoría de casos es asintomática, ¿ok? La mayoría de casos es asintomática. Y cuando se presentan los síntomas, el principal síntoma o el más frecuente es el dolor retroesternal tipo pleurítico, y se puede asociar a disnea, tos seca generalmente. Y el examen físico podemos encontrar enfisema subcutáneo, que es palpar el tejido celular subcutáneo y vamos a encontrar una especie de burbujeo, ¿no? A la palpación. Ingurgitación yugular, por la presencia de aire, tiene una acción mecánica que disminuye el retorno venoso de, por ejemplo, la vena yugular y va a producir una ingurgitación, ¿no? Signo de Hama, que es el crujido chasquido sincrónico con los latidos del corazón en precordio por la presencia de aire en los tejidos. El aire puede penetrar en el mediastino por la rotura de los alveolos, de una estructura hueca como el bronquio, la tráquea del esófago. E inclusive se han visto casos que puede ingresar al mediastino aire desde una perforación mediastinal. El aire pasa a través de los semidiafragmas hacia esta zona. Entonces, tenemos que el aire va a pasar a través de las vainas broncovasculares, ¿no?
de la ruptura alveolar a través de las vainas broncovasculares y van a llegar al mediastino. Inclusive, si hay gran cantidad de aire, puede pasar a lo que es tejido celuloso cutáneo, al cuello y a las extremidades. Esto se le llama el efecto Macklin, ¿ok? Y acá vemos una radiografía, ¿no? Donde vamos a encontrar con las flechas de color negro, vamos a encontrar lo que es el enfisema subcutáneo. Vamos a ver una imagen radiolúcida que se ve por fuera, ¿no? Por fuera de los campos pulmonares. Esto es presencia de aire, ¿no? Acá es el enfisema subcutáneo. Y con la línea blanco vamos a ver, si se dan cuenta, cómo hay una delimitación de estructuras o delimitación del mediastino, ¿no? Vemos cómo la silueta cardíaca se ve una línea de color oscura, ¿no? Que se delimita bien, ¿no? Justamente la característica radiológica del neumomediastino es la delimitación de estructuras, ¿ya? Y esto lo podemos ver mucho mejor en esto, ¿no? Primero, vamos a ver la radiografía nuevamente. Vemos que en la flecha de color amarillo vemos cómo se delimita la parte izquierda del pericardio, ¿no? Y posteriormente vamos a ver en el lado derecho cómo se vería en una tomografía. También igual, vemos cómo se disecan las diferentes estructuras por la presencia de aire extraluminal. Entonces, tenemos que tener en cuenta tanto las características radiológicas, las características clínicas para hacer el diagnóstico, ¿no? Vamos a ver cómo se delimitan muy bien lo que son las estructuras vasculares también, ¿no? El corazón, la aorta, entre otros, ¿no? El tratamiento generalmente es conservador. Como hemos mencionado, la mayoría de casos son asintomáticos, ¿no? Y si se presentan síntomas, se puede dar medicamentos para el dolor, se puede dar oxigenoterapia también. El oxígeno al, al aumentar el fío, la concentración de oxígeno a nivel alveolar, va a permitir la salida de aire del mediastino y también se usa como un tratamiento médico en los pacientes con neumotórax, ¿no? La oxigenoterapia. Se puede realizar controles radiológicos para ver si el problema ha progresado, ha aumentado o o ha mejorado, ¿no? En los casos donde el neumomediastino es muy intenso, va a producir un efecto en masa, un efecto mecánico. Y es ahí donde sí es necesario drenajes, puede haber un tratamiento quirúrgico solucionando el problema en el caso de un daño, un neumedestino secundario, por ejemplo, una ruptura de alguna estructura hueca. Y se puede hacer también mediastinostomía, ¿no? Se hace una pequeña orificio en la parte de piel hacia el mediastino y se puede favorecer así la salida del aire, ¿no? Pero esos casos son bien raros, ¿no? Generalmente, como les mencionabas, el tratamiento es conservador, ¿ok? La siguiente patología que vamos a ver es la mediastinitis aguda. La mediastinitis aguda está definida como la inflamación del tejido conectivo que rodea las estructuras del mediastino, ¿no? En general es causado por una infección. Es un cuadro muy grave y tiene alta mortalidad, ¿no? Vemos en la imagen cómo se ve en la imagen en vivo una mediastinoscopía, cómo se ve la secreción purulenta, ¿no? Que se ve en la parte del mediastino, secreción purulenta por el cuadro infeccioso. Ahora, tenemos que tomar en cuenta la etiología. La etiología puede ser un origen externo al mediastino. Por ejemplo, por contigüidad puede haber una infección, un proceso infeccioso que puede migrar de la pleura del pulmón o de origen ganglionar. También puede haber el ingreso de gérmenes de afuera a través de heridas penetrantes torácicas, secundarias a cirugía, principalmente la cirugía cardíaca, cuando se realiza por esternotomía medial. También puede haber un origen interno, una lesión cervical, el flemón en suelo de la boca, acceso retrofaringio y también es mucho más frecuente la perforación esofágica. La perforación esofágica puede ser dada por múltiples causas, por ejemplo, un traumatismo cerrado, en el caso de contusiones torácicas cerradas, y iatrogénica, cuando es, por ejemplo, en una esofagoscopía,
espontánea, como el síndrome de Borja, que es la ruptura del esofágico luego de un episodio de náuseas y arcadas o vómitos intensos. La ingesta de cuerpos extraños, ingesta de cáusticos, cáncer de esófago, dehiscencia por cirugía esofágica, ¿no? También se puede ver la mediastinitis por lesión o alteración traqueobronquial, también ruptura traqueobronquial, que puede ser por cirugía, por una broncoscopía, y también puede ser pleuropulmonar, accesos pulmonares en pieles cuyos gérmenes migran al mediastino y se provoca el cuadro infeccioso e inflamatorio. Entonces, tenemos que tener en cuenta las diferentes etiologías para pensar en esta patología. Como hemos visto, esta patología tiene alta mortalidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Como hemos mencionado, es una infección severa, entonces va a tener un, un comienzo súbito. Y vamos a ver todo lo que es el cuadro, la evolución de una infección, ¿no? Comienza con la infección localizada, llega a la sepsis, el shock séptico y la falla multiorgánica, si es que no se trata, ¿no? Y los diferentes componentes que corresponden a cada uno de estos, ¿no? Sí, localmente va a provocar dolor retroesternal tipo pleural, que puede ser muy intenso, y la presencia de secreción purulenta puede también producir un efecto mecánico en las otras estructuras. Por ejemplo, puede comprimir el esófago produciendo disfagia, puede comprimir la tráquea externamente y puede producir obstrucción de la vía aérea alta. Si hay la presencia de bacterias que producen líquido o ruptura de una víscera hueca, puede producir enfisema subcutáneo, puede producir neumomediastino y también puede haber pioneumotórax también, ¿ok? Esas son las complicaciones. El diagnóstico, como les mencionaba, puede ser con radiografía. La radiografía principalmente nos va a ver un ensanchamiento mediastinal, ¿no? En la parte, que es el mediastino. Y lo vamos a confirmar con estudios tomográficos. El estudio tomográfico nos va a dar una mejor visión de este diagnóstico probable. Vamos a ver un ensanchamiento mediastinal. En la ventana mediastinal vamos a ver colecciones mediastínicas. Vamos a ver presencia de aire secundaria a las bacterias productoras de aire, neumomediastino, derrame pleural, neumotórax. Para hacer el diagnóstico es necesario realizar cultivos, ¿no? Acuérdense, para poder tener un tratamiento individualizado. El tratamiento se trata como toda infección severa. Todo paciente debe recibir un soporte vital. Se debe asegurar la vía aérea. Generalmente llega a intubación traqueal o una traqueostomía. Antibióticos de amplio espectro que cubran gram negativos y anaerobios. Se debe realizar un drenaje mediastínico. Deben drenar la secreción que tienen ahí. La cirugía va encaminada al control del foco primario de la infección, si es posible, y debe haber un debridamiento amplio y eliminación de todos los tejidos necróticos que se pueden encontrar. Y se coloca siempre un drenaje mediastínico que permita la evacuación continua de los fluidos infectados mientras hace efecto los antibióticos. Y lo otro es, el tratamiento es la corrección de la causa específica. Como les mencionaba, tiene una mortalidad alta de un 35% y este aumenta cuando es secundaria a una perforación esofágica. O sea, la perforación esofágica tiene mayor de las mediastinitis, es una de las que tiene mayor mortalidad. Vemos ahí una radiografía, bueno, no se observa muy bien, pero se ve un ensanchamiento de la parte del mediastino superior, ¿no? Acá también vemos acá en la ventana parenquimal. Acuérdense que la ventana parenquimal de las tomografías no nos permiten ver mediastino. Sin embargo, vamos a ver acá, ven ahí una imagen hiperdensa, ¿no? Hiperdensa, y en el medio vemos una imagen hipodensa, ¿no? Que corresponde a aire. Si nosotros lo vemos en la ventana mediastinal, nos va a permitir ver que esa imagen hiperdensa tiene diferentes densidades. Son densidad de colecciones con diferentes tabiques, ¿no? Y hay presencia de aire, probablemente por la presencia de gérmenes productores de aire, ¿no? Esta es una colección,
una colección que se encuentra en el mediastino. Entonces, estas colecciones se van a ver también de esta manera, ¿no? Irregulares. Miren la presencia de aire, ¿no? Dentro de la colección, que es heterogénea, ¿no? Esto generalmente es pues, tipo purulento. Igual acá, y vemos, miren cómo se vería ya en el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que se va a hacer, ¿no? Y finalmente, luego de limpiar, de eliminar, de debridar todo este tejido necrótico, en ocasiones se puede colocar este tipo, estas son pequeñas bolitas que contienen antibióticos que para poder actuar a nivel tópico y se coloca un drenaje, ¿no? Vemos acá cómo es de la zona paraesternal y vemos ahí cómo colocan un drenaje para poder eliminar el fluido que se siga produciendo, ¿no? Para evitar una nueva colección. ¿Ok? Listo. Entonces, hemos visto ya neumomediastino, mediastinitis aguda, ahora vamos a ver síndrome de la vena cava superior. En realidad, el síndrome de la vena cava superior es un conjunto de síntomas causados principalmente por el deterioro del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior. Acuérdense, de anatomía, la vena cava superior transporta sangre de la cabeza, del cuello, del tórax y de las extremidades superiores hacia la aurícula derecha. Esta, esta alteración del flujo sanguíneo se da por una compresión intrínseca o extrínseca, ¿no? Ya sea endovascular o de alguna lesión mediastinal o del cuello que produzca la compresión extrínseca, ¿no? Los síntomas son, el más frecuente en en el síndrome de vena cava superior es la disnea. Recuerden bien, la disnea es síntoma frecuente, pero puede presentar ronquera, disfagia, tos, dolor de tórax, hemoptisis, edema de cara, cuello, tronco superior y extremidades, ¿no? El famoso edema en esclavina, ¿no? Y los signos que podemos encontrar es distensión de la vena del cuello, que lo vamos a encontrar como ingurgitación yugular, también distensión de las venas del tórax en la circulación colateral, edema de las extremidades superiores de la cara, plétora, que es la rubicundez o coloración rojiza por la congestión de la cara, y la taquignia. También puede verse cianosis en los casos muy, muy severos, donde no hay una hipoxemia severa o insuficiencia respiratoria, parálisis de las cuerdas vocales y síndrome de Claudio-Bernard Horner, caracterizado por miosis en los talmos y tosis palpebral. En realidad, ustedes revisan la bibliografía, la triada clásica de síndrome de vena cava superior está eh, formada por edema en esclavina, significa cara, cuello y ambos brazos, cianosis facial y circulación colateral tóraco-braquial o la nueva circulación que se ve debido a la obstrucción, ¿no? Estos tres signos son los que van a caracterizar a la vena cava superior. Bueno, y además todos los signos y síntomas que hemos mencionado anteriormente, pero estos son los tres signos clásicos, ¿ok? De la triada del síndrome de vena cava superior. Las causas, como les mencioné, la mayoría de causas, de la causa principal es el cáncer pulmonar en un 90% de los casos. Y esta generalmente es por un tumor cáncer pulmonar localizado en tercio superior o en lóbulos superiores de campos pulmonares. Cáncer pulmonar de células pequeñas, escamosas, adeno, linfomas, células grandes, ¿no? Puede ser también intravascular por un catéter intravenoso o cables de marcapaso. Infecciones crónicas como tuberculosis o micótica como listoplasmosis, tromboflebitis, hay una infección vascular que puede producir un coágulo y produce obstrucción y síndrome de vena cava superior, aneurisma aórtico, el bocio también, acuérdense, el bocio de la tiroides puede producir un incremento del volumen de la tiroides que produce compresión desde el cuello hacia la parte superior del tórax, ¿no? Entonces, en el estudio por imágenes vamos a ver que en la radiografía de tórax vamos a encontrar un ensanchamiento mediastínico. O también podemos encontrar la causa probable del síndrome de la cava superior. Por ejemplo, acá en la radiografía del lado izquierdo vemos una radiopacidad completa
del campo pulmonar izquierdo con cierto grado de heterogeneidad. Probablemente acá hay una lesión tumoral asociada a derrame pleural, probablemente una neoplasia que puede producir el síndrome de la cava superior, ¿no? Acá vemos una tomografía donde ya vemos, ejemplo, radiografía donde vemos una lesión pariliar del lado derecho y acá vemos que se observa en la tomografía, ¿no? Una imagen de masa, ¿no? Que bordes irregulares, características de malignidad, ¿no? Y si nosotros hacemos un angiotem, vamos a ver lo siguiente en un paciente con vena cava superior. Vemos acá una tomografía con contraste, ¿no? Vemos el contraste que resalta los vasos, ¿no? Las zonas vasculares. Y vemos acá, ¿no? Cómo se da la No, tú circulación sabes. colateral. En la figura Entonces, no, figura D tú, vemos una circulación colateral bien marcada en sigues la zona intentando. posterior y anterior, ¿sí? Es que tú tienes que entender, pero tú, no, es que es algo que tú sabes. Eso es lo que tú sabes. Eh, por favor, los micros. Ya, entonces seguimos. Entonces, en la figura de D tenemos que vemos cómo se ve muy una marcada circulación colateral, tanto en la parte anterior como posterior del tórax, ¿no? Y una ingurgitación de los vasos, de ejemplo, del cuello, ¿no? Entonces, vemos acá lo que es lo que es la plétora en este paciente, ¿no? Vemos el famoso signo de Plemberton, que es la plétora que se produce secundario a la elevación de los brazos, ¿no? Eso incrementa la obstrucción y aumenta la congestión principalmente facial, ¿no? Que se ve la coloración rubicunda asociada también a edema, ¿no? Se ve como una especie de edema facial, ¿no? El signo de Pemberton, ¿no? Vemos acá un signo de circulación colateral, ¿no? Vemos acá en la parte anterior del emitor del lado derecho, vemos cómo se marca bastante lo que es la vena, ¿no? La nueva circulación, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Acá muchísimo, mucho más marcada y vemos acá en la figura de la derecha cómo se ve una infiltración de la vena yugular, bien, bien marcada. Esto es en pacientes con diagnóstico de cáncer pulmonar, ¿no? Y síndrome de vena cava. Vemos acá en la primera figura circulación colateral y vemos la arteria, la vena yugular bien ingurgitada, ¿no? Igual de la misma manera vemos, ¿no? Inicialmente, como el paciente inicia con la congestión y posteriormente el tratamiento, puede mejorar eso, ¿no? Su sintomatología. Igual, no solamente es del tórax, sino también afectación de los miembros superiores, acuérdense, ¿no? De las extremidades, que puede ser bilateral o puede ser unilateral, de acuerdo a la localización de la obstrucción. El tratamiento, básicamente el tratamiento se debe determinar cuál es la causa del síndrome de vena cava superior. Cuando son causas malignas, se debe tratar la neoplasia de acuerdo a qué neoplasia, frente a qué neoplasia nos encontremos. La radioterapia, quimioterapia pueden disminuir las lesiones tumorales y disminuyen la compresión y mejoran la sintomatología y los signos de síndrome de vena cava superior. En el caso de lesiones que son endovasculares, prótesis endovasculares se pueden producir y también en casos de coágulos, la trombólisis. Hay que considerar que la mayoría de los pacientes con causas malignas de síndrome de vena cava superior se encuentran en tratamiento paliativo, es decir, es un síndrome que se da en pacientes cuando ya está muy avanzado la patología tumoral. Y estos pacientes tienen una supervivencia muy baja hasta los 6 meses, ¿no? Entonces, su pronóstico es malo si es que no se trata, ¿no? Y su aparición sí, es sinónimo de una enfermedad avanzada. ¿Ok? Ahora, hemos visto neumomediastino, mediastinitis, mediastinitis aguda y el síndrome de vena cava superior. A continuación vamos a ver una parte importante que son los tumores mediastinales. Como les mencioné, teniendo en cuenta las estructuras que se localizan en los diferentes compartimientos del mediastino, podemos definir los diferentes tumores mediastinales. Por ejemplo,
En el mediastino superior anterior tenemos el timoma, ¿no? Relacionado al timo, linfoma, tiroides, paratiroideo. En el anterior tenemos el timoma, los tumores germinales, tumores de tiroides, adenoma paratiroideo, linfoma, lipoma. En el compartimiento medio principal tenemos los quistes pericárdicos, los quistes broncogénicos y el linfoma. Y en el posterior van a predominar los tumores neurogénicos, como el neurolemoma o schwannoma, neurofibroma, ganglioneuroma, paraganglioma, entre otros. Y también los quistes gastroentéricos. Entonces vamos a ver una pequeña revisión de los principales tumores mediastinales. Ahora, de manera general, como les mencionaba, la sintomatología depende de la localización y del volumen tumoral, más que de la naturaleza del tumor. Es decir, la mayoría de sintomatología o molestias dependen de el tamaño del tumor y de la localización. ¿Ok? En algunos casos, al igual que las otras patologías, puede ser asintomático y puede ser un hallazgo radiológico por un examen tomado por cualquier otro motivo. Sin embargo, pueden haber síntomas muy inespecíficos, síntomas respiratorios, síndrome de vena cava superior y también manifestaciones endocrinas cuando los tumores se asocian a alguna glándula. Por ejemplo, puede haber síndrome de Cushing, puede haber hiponatremia, puede haber enfermedad de Graves, entre otros, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. De manera general, tenemos que la mayoría de tumores mediastinales son benignos, ¿ok? La mayoría de tumores mediastinales son benignos. Quienes te van a producir mayor sintomatología son los tumores de tipo de etiología maligna. Por ejemplo, tenemos en los tumores malignos el síntoma principal o lo que predomina es el dolor torácico, ¿ok? Y en el caso de los benignos, generalmente es de tipo asintomático. En los malignos, otro de los síntomas principales es la pérdida de peso, síndrome de vena cava superior, la disnea, la tos, puede haber fiebre y, y disfonía. Y solamente un pequeño porcentaje pueden ser asintomáticos, ¿ok? Entonces, si tenemos un tumor mediastinal con presencia de síntomas intensos, lo más probable es que estemos hablando de un paciente con un problema maligno, ¿no? Pero acuérdense, la mayoría de tumores mediastinos son benignos, ¿no? El diagnóstico de los tumores del mediastino ocurre generalmente, como les mencionaba, de manera incidental, cuando se realizan algún examen de imágenes por algún otro motivo, por alguna otra causa. Como sabemos, el primer examen que nos puede dar un acercamiento es la radiografía de tórax. Generalmente vamos a ver un ensanchamiento mediastinal. Sin embargo, la tomografía de tórax es la técnica de imagen de elección para evaluación de los tumores de mediastino, porque nos permite localizar y caracterizar las lesiones mediastínicas y precisar la relación anatómica con las estructuras adyacentes, ¿no? O si está alterando otras estructuras aparte de su origen. Y que nos permite hacer una estadificación y nos permite también ver el pronóstico y valorar el tratamiento. Otros exámenes que nos pueden ayudar son, por ejemplo, la resonancia magnética, que nos permite visualizar algunas estructuras de una mejor manera que la tomografía. Acuérdense que la mayoría de los tumores, todos los que son los tumores mediastinales, tienen que ir a una biopsia, ¿no? Para poder definir la etiología, la etiología, ¿no? Y hacerle diferentes exámenes como inmunohistoquímica para poder definir el diagnóstico definitivo. Entonces, los diferentes exámenes, principalmente la tomografía de tórax, nos permite también una guía para realizar biopsias, ya sea transtorácicas, y en el caso, bueno, de ser necesario, se puede hacer biopsias quirúrgicas, ¿no? Por mediastinoscopía, ¿no? O una cirugía, una toracotomía
generalmente mínima invasiva. Ahora, si nosotros hablamos de mediastinos, de tumores del mediastino anterior superior, vamos a ver la lista que tenemos ahí. Timoma, otros tumores del timo, linfoma, lesiones tiroideas por el bocio, lesiones paratiroideas como el adenoma, tumores germinales, adenopatías metastásicas, o sea, lesiones secundarias, ¿no? Carcinoma mediastínico, tumores mesenquimales y grasa pericárdica. Resaltamos timoma porque el timoma es el tumor más frecuente del timo y del mediastino anterior. La característica principal del timoma es que es un tumor de crecimiento muy lento. Y como mencionamos, si el crecimiento es lento, va a producir pocos síntomas, y si te provocas pocos síntomas, generalmente se diagnostica cuando incidentalmente y va a ser asintomático en el en más del 50% de los casos. Afecta a hombres y mujeres de la misma manera, generalmente personas mayores de 40 años. El timoma se asocia a miastenia gravis, que ocurre en el 30-50% de los casos. Y una característica principal es que el timoma responde bien a la quimiorradioterapia, y el tratamiento que se busca es el tratamiento quirúrgico, que es de tipo curativo. Vemos ahí unas imágenes en tomografía donde observamos una imagen lobulada, un patrón, una densidad irregular. Si se ven, tienen bordes bien definidos. Eso es característico de un timoma, ¿no? Que se encuentra, como observamos, en el mediastino anterior. ¿Ok? Ahora, otra lesión tumoral del mediastino antero superior, tenemos el bocio. El bocio es el 10% de las masas mediastínicas, y estas van a derivar de la tiroides, ¿ya? Este bocio desde la tiroides, de su ubicación desde el cuello, va a extenderse hasta el mediastino anterosuperior. Y por el gran volumen que tiene, puede comprimir la vía aérea, y esa es una indicación de tiroidectomía, ¿no? O sea, retiro de la tiroides. Vemos ahí, ¿no? Una imagen donde vemos un gran aumento de la tiroides. Vemos que la lesión tumoral viene desde el cuello y ingresa por el opérculo superior del tórax hacia el mediastino anterior. Vemos una tumoración de tipo heterogénea con zonas hipodensas. Esas zonas hipodensas son zonas de necrosis. Mientras más grande tiene un tumor, es un tumor, mayor necesidad de flujo sanguíneo, ¿ya? Y al tener un crecimiento centrífugo, va a necesitar mayor flujo sanguíneo en la parte externa. Entonces, a medida que va creciendo el tumor, va a haber una disminución del flujo en la parte media de la tumoración, y puede haber necrosis. Justamente este tipo de imágenes hipodensas, tipo aire, son características de necrosis de la tumoración, y generalmente se ven en tumores de gran tamaño, ¿no? También vemos que hay captación de contraste, ¿no? Esta es una tomografía con contraste. Se dan cuenta cómo se resaltan los vasos, ¿no? De un color hiperdenso intenso, ¿no? Ya. Otro de las tumoraciones del mediastino anterior superior son los linfomas. Representan el 15% de las masas mediastínicas. El 90% afectan al mediastino anterior como parte de una enfermedad diseminada, ¿ya? Entonces, la mayor cantidad de linfomas en el mediastino son del mediastino anterior. Sin embargo, dice la mayoría. Entonces, quiere decir que también linfoma podemos encontrarlo en el mediastino medio también, ¿ok? Inclusive en el mediastino posterior. El linfoma, a diferencia en los pediátricos, es el tumor más común, a diferencia en los adultos, que es el timoma, ¿no? Recuerden eso. Y vamos a ver acá, y como sabemos, se dividen en enfermedades Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? La diferencia básicamente son las células de Reke-Steenberg, ¿no? Que vamos a ver en el linfoma de Hodgkin. Sin embargo, tenemos que ver algunas características, ¿no? Generalmente la enfermedad de Hodgkin se da en el 60-85% de los linfomas. Va a haber compromiso de mediastínico. Tiene mayor frecuencia de compromiso mediastínico el linfoma de Hodgkin. El pico de edad está en los 20 años y otro mayor en los 55 años.
linfoma de Hodgkin hay afectación mediastinal, pero casi en un 50% de los casos, ¿no? Más frecuente es el compromiso por el linfoma de Hodgkin. Ambas patologías pueden producir adenopatías grandes, gigantes, voluminosas en el mediastino, en más de un compartimiento, como mencionamos. Generalmente es en el mediastino anterior, pero puede presentar en cualquier de los compartimientos del mediastino, posterior o medio también, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, como vemos acá una imagen, eh, un momento. Sí, sí, sale ahí que la función está. mm, ¿Sí logran ver la imagen? Sí, doctor. Ya. Entonces, me dicen si no sé, porque dice función de compartir está en pausa, dice. Bueno, se ve ahí una lesión de unas Doctor, imágenes. disculpe, la imagen no se ve, sigue saliendo que está en pausa. Ah, ahí está ya. Ahí está bien. Ahora sí se ve. Ah, ok, excelente. Entonces, como mencionaba, en los linfomas son lesiones, los ganglios linfáticos crecen de manera grande. Mira, vemos ahí una lesión, una imagen hipodensa, grande, gigante. Inclusive vemos una imagen que es casi del mismo tamaño del, del corazón, ¿no? Es un ganglio gigante. Y estas lesiones son las que van a hacer lo que son compresión, un efecto mecánico, ¿no? Generalmente tienen bordes lobulados, atenuación heterogénea y ligeramente pueden captar contraste. ¿Ok? Es en el linfoma de Hodgkin. Y en el linfoma de Hodgkin es lo mismo también. Grandes masas mediastínicas que corresponden a los linfáticos, que son bordes lobulados, atenuación heterogéneas y ligero contraste. Si se notan, hay zonas también de necrosis, ¿no? Generalmente, mientras más grande, como les mencionaba, sea la lesión, va a haber mayor presencia de necrosis. ¿Ok? Otro tumor importante en el mediastino antero superior son los tumores germinales. Acuérdense que los tumores germinales pueden derivar de las tres capas diferentes de las células germinales. O sea, pueden tener tejido del endodermo, del ectodermo, del mesodermo. Eh, Son el 10 al 15% de los tumores del mediastino anterior en adultos. Generalmente se da en personas jóvenes, entre los 20 y 30 años. La mayoría de tumores germinales son benignos, ¿no? Y los varones tienen mayor riesgo de malignidad. O sea, si eres varón, hay mayor posibilidad de que sea maligno. El más común de estos tumores mediastínicos es el teratoma. El teratoma puede tener varios diferentes tipos de tejido. Como hemos dicho, los, este tipo de tumores pueden provenir de las tres capas germinales, ¿no? Bueno, o sea, puede tener diferentes tipos de tejido. O sea, puede tener tejido epitelial, puede tener cabellos, puede tener tejido adiposo, puede tener tejido muscular, cualquier tipo de tejido. Como mencionamos, generalmente niños y adultos jóvenes. Y el teratoma maduro es el más común y el teratoma maduro es generalmente el benigno, ¿no? Ya se da en el 70% de los casos. Los síntomas también son generalmente vagos y representan principalmente por la acción mecánica del tumor. Es decir, cuando el tumor está muy grande y ya compromete estructuras adyacentes, es cuando van a producirse la sintomatología. Radiológicamente, como por su localización, son masas en mediastino anterior, redondeadas, lobuladas, bien definidas, y generalmente se insinúan hacia uno de los lados de la medida media. El tratamiento en el caso de benignos es quirúrgico, que es curativo, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Ahí vemos una imagen en mediastino anterior, hacia el lado izquierdo, donde vemos una lesión heterogénea, donde vemos en su interior imágenes tipo cálcicas, ¿no? Y si vemos la pieza operatoria, vamos a ver
¿no? Que vamos a ver tejido adiposo, inclusive zona donde encontramos pelos, ¿no? Material sebáceo, tejido necrótico, hasta sangre, ¿no? Entonces, esa es la característica del teratoma maduro, ¿no? Teratoma maduro o teratoma bien diferenciado o teratoma benigno también, ¿no? Así se le denomina. Otro tumor de células germinales también frecuente es el seminoma. El seminoma es el segundo tumor más común dentro del mediastino y el más frecuente cuando hablamos de malignidad. Cuando hablamos de tumor maligno de células germinales en el mediastino, tenemos que pensar en primer lugar en seminoma. Más frecuente en varones en la tercera década de vida, lo que tienen es un buen pronóstico cuando al paciente se le administra radioquimioterapia debido a que son sensibles a este tipo de tumores y una buena supervivencia, casi un 88% a los 5 años, ¿no? O sea, tiene una alta tasa de supervivencia. Igual, son grandes masas lobuladas, heterogéneas y de densidad de partes blandas bien definidas con zona de necrosis. Como les mencionaba, zona de necrosis es sinónimo de tumores de gran tamaño. ¿Ok? Ahora, esos son los principales tumores del mediastino anterosuperior. Sin embargo, también hemos mencionado que tenemos tumores en el mediastino medio, como el quiste pericárdico, quiste broncogénico, quiste entérico, ¿no? La mayoría son de contenido líquido que son dependientes de las diferentes estructuras que vemos ahí. Generalmente son de tipo benigno, acuérdense. Los tumores de mediastino medio generalmente son benignos, excepto los linfomas, ¿no? Y cuando hablamos de adenopatías tipo metastásicas, no tumorales, ¿no? El broncogénico, por ejemplo, vemos una lesión tipo hipodensa, tipo líquido, generalmente una localización típica infracarinal que muestra zonas de atenuación secundaria a una sola infección, ¿no? Generalmente pueden ser asintomáticos y nunca se hacen diagnóstico. Y los quistes broncogénicos generalmente se diagnostican cuando se infectan, debido a que es ahí donde van a producir sintomatología, ¿no? Secundaria a la infección, ¿no? Las adenopatías, que pueden ser múltiples, por ejemplo, acá vemos una tomografía con contraste y vemos cómo se diferencian los vasos de las adenopatías, ¿no? Vemos acá tejido hipodenso que capta mínimo contraste a diferencia de las estructuras vasculares. Por eso, cuando nosotros queremos evaluar mediastino y queremos diferenciar estructuras vasculares de adenopatías, a veces es un poco difícil, si no tienes práctica, se le puede pedir una tomografía con contraste y nos permite diferenciar, ¿no? Según la captación o no de contraste, ¿no? Y vemos acá también en la otra imagen igual, ¿no? Imágenes hipodensas que corresponden a adenopatías, probablemente secundarias, ¿no? Las adenopatías que se dan en el mediastino generalmente son secundarias a neoplasias fuera del mediastino, principalmente pulmonares, son la causa principal, ¿no? Pero pueden venir de cualquier otro órgano, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una masa en el mediastino de atenuación tipo grasa, ¿no? Esta es una densidad tipo grasa, bordes lobulados, sin realce de contraste, no capta absolutamente nada de contraste, por eso vemos bien hipodenso, casi una densidad como el aire, ¿no? Eso es compatible con un lipoma, ¿no? También igual, es una lesión tumoral tipo benigno, que el tratamiento principalmente es quirúrgico, ¿ok? Y básicamente, como mencionamos, como todos los tumores del mediastino, el componente sintomático está relacionado con el tamaño. Ahora, cuando hablamos, y aparte tenemos los linfomas, ¿no? En el mediastino medio, ¿no? O sea, tenemos linfoma en mediastino medio, tenemos linfoma en mediastino anterior. Es menos común el linfoma en mediastino medio, pero ahí también lo encontramos, hay que pensar también en ellos. Ahora, cuando hablamos de tumores de mediastino posterior, generalmente hablamos de tumores neurogénicos, ¿no? Los tumores neurogénicos son los más comunes en el mediastino posterior y tenemos el neurolinfoma o schwannoma, el neurofibroma. Ambos son diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque casi son dependientes de las mismas estructuras, los ganglios neuroblastomas y el neuroblastoma, ¿no? Pero también podemos tener quistes entéricos, neuroentéricos, tumores del esófago, meningocele, hematopoiesis extramedular y tumores tipo mesenquimal, ¿no? Entonces, lo que vamos a repasar o lo que deben recordar son los mediastinos neurogénicos, los tumores mediastínicos neurogénicos. El 95 de los tumores
neurogénicos se producen en el mediastino posterior. Es decir, hay tumores neurogénicos en el mediastino posterior, pero también puede haber en otras partes, puede haber en el mediastino anterior también, ¿ok? Pero el 95% son en el mediastino posterior. Su malignidad es mayor en niños que en adultos. Así tenemos, por ejemplo, es 100% maligno en niños o en infantes menores de 2 años, y mientras más incremente la edad del paciente, disminuye la malignidad. Por ejemplo, en mayores de 15 años hay una malignidad del 7,5%, ¿no? Eso es importante conocer. Tumores de la vaina nerviosa, ¿no? Es el schwannoma y el neurofibroma, ¿no? Tumores de células ganglionares y paraganglionares, ¿no? El schwannoma o neurilemoma es el tumor benigno, es un tumor benigno originado de los nervios periféricos y raíces raquídeas. Es el más frecuente. Acuérdense que el neurilema es una capa de tejido que envuelve los axones de los nervios periféricos, proporcionando soporte, protección y facilitando la regeneración nerviosa. O sea, de los nervios periféricos son recubiertos por el neurilema y de ahí viene el schwannoma. A diferencia del neurofibroma, el schwannoma tiene básicamente solamente células de Schwann, que es una estructura principal. Y el neurofibroma tiene otras estructuras adicionales, ¿no? Esa es la gran diferencia entre neurofibroma y el schwannoma, ¿no? Consisten en masas nodulares y encapsuladas y pegadas a la superficie del nervio. O sea, se pega al nervio, pero no le engloba completamente. Es de consistencia firme y generalmente se descubren de forma accidental al realizar una radiografía. Son benignos, salvo en pacientes que se asocia con neurofibromatosis. El tratamiento es la resección. Y ahí vemos, ¿no? Cómo se ve una masa, una imagen redondeada a nivel de lo que es en la zona, en el agujero paravertebral, donde se ve una estenosis en esta zona, ¿no? Vemos ahí, ¿no? Acá el agujero paravertebral, donde es la salida del nervio, y vemos ahí cómo se encuentra la tumoración, ¿no? Que va a depender del revestimiento del mismo nervio, ¿no? Del mismo nervio que está saliendo de ahí, ¿no? Acá de la misma manera, vemos aquí la tomografía, cómo se ve, ¿no? Pegado a la parte lateral de la vértebra, donde se encontramos el orificio paravertebral, donde salen los nervios periféricos, y vemos la lesión, ¿no? Y en una resonancia magnética vemos cómo se ve el estrechamiento, ¿no? Acá, de este orificio, ¿no? De salida. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un neuroblastoma, que es otro tipo de tumor eh, de células del mediastino posterior, donde vemos una lesión también de mediastino posterior irregular, y a diferencia del neurofibroma, del schwannoma, el neuroblastoma generalmente es el tumor de mediastino posterior maligno más común, ¿no? Entonces, hasta aquí llega la exposición en relación